Vámonos con la guía completa de cómo ensamblar una computadora de este 2021, porque los componentes que vamos a utilizar, estamos hablando de lo último que salió en la actualidad y voy a mostrarles a detalle todo lo que yo hago cada vez que armo un equipo. No vamos a saltar absolutamente nada, así que presta mucha atención y terminando este ensamblaje, obviamente tú vas a poder ya ensamblar tu propia computadora sin problemas. Así que vamos comenzando, pero antes recuerda que nosotros tenemos nuestros cursos donde resumo todos los videos, todos los tutoriales, todas las guías que subo a este canal en unos simples cursos para que ustedes aprendan inmediatamente y sepan todo lo que yo sé de este hermosísimo mundo de las computadoras. El link obviamente está en la descripción, está dentro de la academia Vortex Academy, ¿ok? Para que lo adquieran y se pongan a estudiar en cualquier parte del mundo. Así es, cualquier parte del mundo. Pero ahora sí, vamos con este ensamblaje y este tipo de computadoras son unas chuladas, son unos rechupetes. O si también ustedes quieren una computadora ya ensamblada por nosotros, las vendemos a través de hypro.com.mx, donde están nuestros equipos Lega. Son los equipos que yo ensamblo, obviamente cuando ustedes los solicitan. Les hacemos todas sus pruebas y todo y después las enviamos hasta la puerta de su hogar. Pero así, vamos dándole con este ensamblaje que es una chulada y que está de rechupete. Lo primerito que tenemos que hacer nosotros es tener la herramienta adecuada para hacer un ensamblaje de este estilo. Yo únicamente utilizo un desarmador de cruz, ¿ok? Tenemos dos tamaños, estos para unos con mayor facilidad de uso en algunos sectores y otros para también mayor facilidad en otros sectores, ¿ok? Por eso yo siempre utilizo dos tipos de desarmadores de cruz, ¿ok? Que es este justamente el que están viendo aquí en pantalla, miren nomás, es ese bebé por acá, ese es el de cruz, porque toda la tornillería de nuestros equipos siempre viene en este tipo de punta, ¿ok? O sea, de cruz. También utilizo otro pequeño de cruz, este que tenemos por acá, miren. Este es más pequeño, más delgado, este es tipo para relojería y todo este estilo. Y este lo utilizo para las unidades de estado sólido M.2, aquellos tornillitos pequeños o si no alguna expansión que queramos poner que tenga tornillitos pequeños también, pero también es de cruz. Ahora, utilizo por acá para la gestión de cables, estas como alicatas se le llaman acá en México, no sé cómo se llaman con ustedes, pero son pinzas de corte, así de fácil, son unas pincitas de corte que nosotros utilizamos para quitar los excesos de los hinchos o de los cablecitos que ponemos para organizar los otros cables, ¿ok? Y también tenemos obviamente un cúter para nosotros poder abrir completamente los componentes de nuestro equipo. Y así es, simplemente lo utilizo cuando es nuevo, no lo utilizo para quitar cinchos y demás porque luego podemos cortar algún cablecillo porque andamos aventándole ganas, ¿ok? Y eso es todo lo que utilizamos también. Obviamente los cinchitos, ¿ok? Eso es todo lo que utilizamos de herramientas, pero pues tenemos los cinchitos, bridas, no sé cómo los conozcan. Comenten debajo del video cómo se llaman en su país para que los demás sepan cómo se llaman esto. Esto es para la organización de cables. Ahora sí que ya conocemos todo lo que necesitamos de nuestro material para poder ensamblar el equipo, pues tenemos todos los componentes en la mesa. Primero que nada, pues tenemos la tarjeta madre. Esta es una X570 de última generación que vamos a poner nosotros con el procesador Ryzen 5 5600X. Procesador también de última generación para que nosotros obviamente sepamos cómo ensamblarlo. Vamos a utilizar 16 GB de memoria RAM. Estas son memorias Viper, ¿ok? Estas las utilizamos muchísimo en ensamblajes. Utilizaremos también un M.2. Este es un NVMe con enfriamiento líquido, por si lo ven algo ahí exótico, pues bueno, ya lo están conociendo perfectamente. Tenemos una unidad de estado sólido, esta es de 2.5 pulgadas, la cual es conexión SATA, ¿ok? Y la vamos a utilizar también para el ensamblaje. Vamos a poner un disco duro de 3.5, el cual también es conexión SATA para que ustedes sepan cómo ensamblar cada uno de los componentes. Vamos a poner la tarjeta de video, una RTX 3070 Founders Edition que tenemos por acá para que ustedes también obviamente ubiquen perfectamente cómo ensamblar este tipo de tarjetas de video que tienen unos conectores especiales. Y vamos a utilizar también
un disipador líquido, el cual, pues bueno, esto ya lo hemos utilizado bastante por acá. Este es de 240 milímetros y vamos a ponerle, obviamente, 2 ventiladores que tenemos aquí. Y por último de los componentes que van dentro del gabinete, vamos a utilizar una fuente de poder. Esta es fuente de poder completamente modular, ¿ok? Esta es de la marca Deepcool y vamos a utilizar el gabinete también Deepcool, que ya tenemos por acá completamente abierto y listo para empezar con este ensamblaje. Así que vámonos haciendo espacio, que esa es la primera recomendación que siempre les hago a todos ustedes. Vamos dejando bien espacioso esto, porque vamos a empezar con el ensamblaje de nuestro procesador. Dejamos por acá todo a un lado y empezaremos con nuestra tarjeta madre y el procesador. Primero que nada, algo muy importante es que ustedes deben de verificar que todo esté completamente seguro, que no estemos armando una computadora sobre alguna tela, como también que no estemos parados sobre una alfombra o no nada que pueda ocasionar estática, ¿ok? Antes de empezar a manipular los componentes. Eso es lo primerito que ustedes deben de verificar. Ahora sí que ya están completamente seguros, ustedes van a decir, oye, pero ¿existen algunas pulseras antiestáticas para esto? Definitivamente. Hay pulseras antiestáticas que se la ponen obviamente en la muñeca como pulsera tal cual y ponen el otro apartado hacia el gabinete. Esto es para hacer un equilibrio de voltaje o de energía de nosotros con el gabinete, ¿ok? De esta manera van a poder definitivamente no pasar una carga electrostática hacia nuestros componentes. ¿Por qué yo no lo uso? Porque yo definitivamente ya tengo mucha experiencia en este ramo y lo que hago es descargarme completamente y obviamente no utilizo nada que pueda generar estática. Tengo muchísima precaución en ese ambiente, pero a mí las pulseras antiestáticas me molestan un poquito al ensamblar, por eso no las uso. Luego me dicen muchos, oye, Proto, la pulserita y demás, pero sé perfectamente cómo descargarme, sé perfectamente cómo manipular los componentes, sé qué tocar, sé qué no tocar para esto. Así que si ustedes no tienen tanta experiencia con este tipo de detalles, pues les recomiendo que tengan su pulsera antiestática. Ahora, vamos empezando. Voy a poner un poco más de zoom en la cámara superior. Ahí ustedes ya están viendo la cámara superior, que deje de temblar tanto. Vamos a ver por ahí, ok. Y tenemos aquí el procesador dentro del blister y tenemos por acá el apartado donde va a ir el procesador, ok. Aquí tenemos una tarjeta madre AM4, tenemos un procesador AM4, que este es el socket, ok, y va a ir perfectamente. Recuerden, como consejo extra, los procesadores van acorde al chipset de la tarjeta madre, en este caso un X570, y combina perfectamente con el procesador. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sujetarlo con bastante cuidado y vamos a buscar justamente este indicador. Tiene un puntito, ahí que se alcanza a apreciar, tiene un puntito, ¿ok? Que no lo tiene ninguna de las otras puntas o ninguna de las otras esquinas. Tiene un puntito. Ese puntito va a ir justamente con esta esquina que tenemos por acá, ¿ok? Ahí viene bien marcada. Este sí se ve un poquito como más visible. El del procesador definitivamente, pues lo dejaron muy, muy a la deriva, ¿eh? Muy ahí, en cuanto apenas se veía. ¿Y qué vamos a hacer? Alinear esas dos esquinas, ¿ok? Esas dos puntas. Y vamos a bajar con muchísimo cuidado, con muchísima precaución el procesador, ¿ok? Vamos a cerrar por aquí el segurito y así de rápido, así de sencillo, nosotros vamos a instalar el procesador. Es una cuestión que debe de ser muy delicada y hay que tener bastante cuidado. Ahora vamos con la instalación del disipador líquido. Aquí presten atención, ¿por qué? Porque los disipadores líquidos, todos tienen diferentes tipos de anclajes. Este que les voy a mostrar es uno de los estilos de anclaje que vamos a encontrar, ¿ok? Pero no va a ser igual en el disipador líquido que ustedes quieran adquirir. No va a ser lo mismo en este que en otro y demás. Así que deben de prestar atención a esto y sí leer el manual de instalación. Muchas personas todo el tiempo me dicen, oye, pero tú instalas cientos y cientos de disipadores líquidos, ¿no? Y de disipadores de torre y demás. ¿Sabes justamente todos cómo van a ir, no? Y les digo, no, definitivamente cada uno es diferente y sí lo recuerdo, pero prefiero siempre leer el manual del usuario, ¿ok? Les voy a explicar cómo voy a instalar pero recuerden que todos son diferentes, que no puede ser exactamente lo mismo si son diferentes marcas, ¿ok? Si es la misma marca pueden asimilarse, pero aún así fíjense muy bien. Así que vamos empezando con la instalación. Siempre tienen un backplate, ¿ok? Y vamos a utilizar tornillería adecuada para nosotros poder pasar por acá
esta nada más, y que nosotros podamos sujetar nuestro disipador, ¿ok? Eso es lo que tienen todos en común, que siempre tienen un backplate, o hay algunos que se toman desde justamente la tarjeta madre, ¿ok? Desde el apartado de la tarjeta madre. Entonces, lo estoy verificando porque es AM4 y ahí viene bien especificado cómo es AM4. Entonces vamos a poner los 4 tornillos que tiene por acá, justo donde nos está diciendo que es el AM4, que es este. Por acá ponemos este y por último ponemos este por acá. ¿Ok? Y ahora lo que vamos a hacer es quitar el bracket original. ¿Cuál es el bracket original? Miren, es este que tenemos por acá. Es el bracketcito original, el que estamos nosotros removiendo. Este no lo vamos a necesitar y en la mayoría de los casos tenemos que siempre quitarlo. Son 4 tornillos y se viene muy sencillo. Ahora sí que ya lo removimos completamente, vamos a hacerlo a un lado y vamos a quitar el backplate que traen originalmente, es este. Esto es hablando de los AM4. En Intel no tienen ese backplate y vamos a poner justamente los 4 tornillos que aparecen con el backplate, ¿ok? Con el otro, con el de nuestro disipador líquido. Vamos a poner las 4 tuercas por acá para asegurarlo rápidamente. Y aquí no necesitan unas pinzas, no necesitan nada extraordinario. O sea, no necesitan, aparte del apriete que den con sus manos, no necesitan nada más porque con eso es más que suficiente. Si apriétenlos con ganas, ¿ok? Con ganas, pero con la fuerza de sus dedos, ¿ok? Con la fuerza de sus dedos. Ahora lo que vamos a hacer es poner, obviamente, los otros para que se pueda sujetar. Simplemente hay que fijarnos muy bien cómo van estos, si van para adentro o para afuera, ¿ok? Para que lo dejen perfectamente. En este caso, como se dan cuenta, pues podemos nosotros hasta ocasionar un error de ponerlo al revés y que estos no ajusten. Vean eso. Vamos por acá y ahí quedan perfectamente, ¿ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Apretar. Siempre hay que estar verificando con el manual. Siempre hay que estar viendo todo este tipo de detalles para que ustedes no tengan complicaciones. Y de igual forma, estos sí los apretamos todo bien. Y vamos a darle un apretoncito final. Ahora lo que vamos a hacer es instalar la pasta térmica. Este es otro procedimiento que hay que tener cuidado. Vamos haciéndole zoomcito a la de arriba para que vean de cerquita todo. Y nada más, qué chulada, el 5600. La pasta térmica siempre viene con su disipador, ¿ok? Esto es parte de, ¿ok? Esta pasta térmica viene justamente con el disipador. Así que si ustedes no la tienen, pues bueno, van a tener que adquirir una. Pero esta viene con el disipador. ¿Aquí qué hago? Hay dos sopas, así le digo yo. Hay 2 formas de ponerlo. La primera de ellas es poner un arrocito de este estilo en el centro y nosotros instalamos el disipador de esta manera. ¿Y qué va a hacer? Pues va a terminar esparciendo la pasta, pero a mí no me gusta eso. A mí me gusta ponerle un poquito más de pasta térmica y lo que hago, que esta técnica a muchos no les gusta, pero a mí me encanta porque siempre me ha funcionado perfectamente, es esparcirla con una tarjeta, ¿ok? Lo vamos a hacer con mucho cuidado, con paciencia. De hecho es algo relajante, hacer esto es algo relajante personalmente. Yo creo que por eso también lo amo tanto hacerlo, porque siempre que lo hago me relajo y la dejo perfectamente esparcida, ¿ok? O sea, la estamos poniendo sobre todo el IHS de nuestro procesador. El IHS es esa parte metálica que estamos nosotros ahorita cubriendo, que es lo que va a transmitir el calor del procesador hacia nuestro disipador, ¿ok? Esto es justamente lo que va a hacer que todo el calor del procesador pueda disiparse totalmente con nuestro disipador líquido. Ok, la esparcimos ahí perfectamente, lo mejor que podamos. Y ahora sí lo que vamos a hacer es poner nuestro disipador. Normalmente vienen completamente limpios. Por aquí este ya está completamente limpio. Normalmente vienen limpios, verifiquen que no tenga absolutamente nada. O hay algunos que tienen la pasta térmica preinstalada aquí, para que presten atención también en ese detalle. Ahora sí, ya lo vamos a poner. Voy a dejar hacia este lado las mangueras. Y vamos a colocarlo y vamos a bajarlo poco a poco, ¿ok? Vamos a bajarlo poco a poco. Un lado primero, otro lado y otro lado. Hacemos esto, ¿por qué? Porque queremos que baje uniformemente. No queremos que baje más de un lado y luego baje del otro. No, queremos que baje uniformemente. Y vean eso.
Ahí está bajando totalmente hasta que pues aprieta todo nuestro procesador y queda completamente instalado, ¿ok? Yo lo que luego hago es verificar que este esté tocando perfectamente, que a lo mejor no hayamos instalado algo mal, pero lo hago inmediatamente. Simplemente me fijo, ok, quedó perfecto. Y ahora sí, vamos a poner los ventiladores de nuestro disipador. En este caso voy a poner el disipador en la parte superior, así que va a quedar de esta manera. Por lo tanto, voy a poner los ventiladores con los cables hacia la parte trasera para empezar desde este punto a hacer una buena gestión de cables, en el cual hay dos maneras de colocar los ventiladores. Tenemos que los ventiladores podemos colocarlos así o podemos colocarlos así, ¿ok? ¿Qué significa esto? Que de este lado va a estar arrojando el aire, ¿ok? De este lado va a estar arrojando el aire nuestro ventilador y de este lado lo va a estar absorbiendo, o sea, lo va a estar tomando de este apartado. Entonces, si nosotros lo ponemos de esta manera, como ustedes están viendo, nosotros lo que vamos a hacer es que atraviese el aire del ventilador hacia la parte trasera de nuestro disipador. Y ahí es donde nosotros debemos de colocar perfectamente los ventiladores para que saquen el aire caliente, ¿ok? Entonces vamos a colocarlo de esta manera y esto pues puede variar, ¿ok? Puede variar dependiendo de dónde van a instalar su disipador y demás. Pero aquí fíjense muy bien, simplemente hacia dónde va el flujo del aire de los ventiladores. Ahora sí vamos a instalarlos, vamos a ponerle la tornillería, en este caso son tornillos algo larguitos que tenemos por acá. Voy a acercar los tornillos, vamos a ponerlos uno a la vez, ¿ok? Vamos a poner uno por uno, vamos a exactamente a centrarlo y vamos instalando cada uno de estos ventiladores con todos sus tornillos, ¿ok? Ahí sí, esto definitivamente deben de poner muy bien atención para que esto, ufa, les quede de rechupetes. Continuamos con la instalación de las memorias RAM. En esta ocasión simplemente debemos de tomar en cuenta algunos puntos importantes. Como aquí ustedes están viendo que tenemos una ranura, la cual va a ir con la ranura que está dentro de nuestra memoria. Vean esto. Vamos a instalar la memoria RAM en estos apartados y justamente tiene una muesca aquí y tiene una muesca acá, o mejor dicho, una guía. Pero antes de eso hay que fijarnos muy bien, vean. Aquí dice dónde debe de ir cada una de las memorias. Ahí dice B2, un asterisco, A2, un asterisco. Esto significa que ahí nosotros debemos de colocar las memorias RAM para activar el Dual Channel. Por lo tanto, ya una vez que ubicamos esto perfectamente, vamos a abrir los seguros y vamos a poner ahí justamente la memoria RAM 1, ¿ok? Con las dos manos presionamos y la memoria RAM 2, así tal cual como ustedes están viendo, y perfectamente nosotros instalamos la memoria. De esta manera va a ser muy sencillo porque simplemente nos fijamos, alineamos las guías que tiene y la instalamos hasta el fondo. Ahora vamos a colocarnos para poner el M.2. Tenemos el M.2 por acá. Este M.2 es NVMe, va a aprovechar completamente el ancho de banda de nuestra computadora, de nuestra tarjeta madre, para poder transferir datos inmediatamente. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a remover este apartado que tenemos por acá. Vamos a remover estos tornillitos para nosotros poder instalar. Aquí hay algunas tarjetas madres que no tienen toda esta protección, que no tienen todo este shield o este escudo, que le hacen llamar, sino más bien pues tienen únicamente el M.2 o la ranura del M.2 expuesta. Pero aquí tenemos todo esto que hay que remover para instalarlo en la parte inferior. Yo siempre los M.2 NVMe los instalo en la parte inferior para que estos tengan completamente mayor capacidad de transferir los datos. Ahora tenemos aquí un M.2, el cual definitivamente pues vamos a ver si se puede instalar bien, porque tenemos por acá de esta manera, y vean eso, se va a complicar un poquito este M.2 con esta tarjeta madre. Entonces, ¿qué debemos de hacer? En este caso podemos colocarlo en la parte superior para que se vea, o si no, si son ustedes el señor Proto, pues puede sacar otro M.2 que tiene por acá, el cual no tiene esa disipación pasiva, o podemos remover esta disipación pasiva que tiene. De hecho, aquí viene toda la tornillería, simplemente que pues podríamos romper la garantía. Entonces nosotros como tenemos este apartado, ¿qué vamos a hacer? Únicamente vamos a poner la memoria o la unidad de estado sólido
en la ranura. Tiene obviamente también su guía, tiene su guía por acá, ahí alcanzan a apreciarla, ¿ok? Ahí alcanzan a apreciar que tiene una muesquita. Entonces vamos a ponerlo así. Y como este apartado para disipar mejor el calor, pues vamos a utilizarlo, ¿ok? Vamos a utilizarlo por acá. Hay que tener cuidado. Aquí podemos nosotros colocar un tornillo con una tuerca que viene en la tarjeta madre, pero en este momento no es tan necesario porque tenemos nosotros este shield, ¿ok? Tenemos este apartado, el cual vamos a colocar primero por acá. Voy a colocar poquitín. Y ya va a bajar inmediatamente hacia el otro y nos lo va a colocar perfectamente. También les recomiendo que pongan el tornillito, que pongan su tuerquita que les viene con la tarjeta madre, pero en esta ocasión, como yo tengo así, me va a ir perfecto. Entonces regresamos y colocamos completamente todo y colocamos los tornillitos. ¿Ya vieron para cuál utilizamos nuestro destornillador más fino? Pues para este tipo de cuestiones. Y de hecho desaparece, no se ve que tenemos un M.2 ahí instalado, así que hay que tener cuidado y recordar que tenemos un M.2 ahí porque pues no lo vamos a ver. Si ustedes dejan la motherboard de lado o la quieren vender, tengan cuidado, se puede ir con todo y su M.2. Ahora sí pusimos el M.2, pusimos la memoria RAM, disipador, procesador. Vámonos con la fuente de poder. Tenemos aquí ahora la fuente de poder que, como les dije anteriormente, esta fuente de poder es modular, lo que significa que nosotros podemos quitar cada uno de los cables de esta manera para que nosotros podamos hacer una mejor gestión de cables. Hay algunos comentarios que esto pueden hacer que la fuente de poder sea un poco más eficiente, ya que tenemos divididas en dos placas base, ¿ok? La fuente de poder, y que esta no interfiere con la señal de otros conectores y demás cuestiones, pero luego muchos ponen en duda esto. A final de cuentas, yo creo que una fuente de poder modular es más eficiente hasta porque no están conectados cables que no necesitamos, ¿ok? Que no están mandando corriente a cables que no necesitamos. Entonces, si nosotros quitamos estos, pues obviamente yo creo que esta va a ser un poco más eficiente. Estamos hablando de porcentajes muy pequeños, pero lo que sea es ganancia en este hermosísimo mundo. Ok, entonces nosotros vamos a colocar los cables perfectamente en la fuente de poder que vayamos a necesitar, ¿ok? En este caso viene bien especificado cuál es para tarjeta de video o de procesador, viene especificado los SATAs o los Molex, viene especificado el conector para la tarjeta madre, vienen todos, ¿ok? Entonces aquí yo ya tengo conectados todos los que voy a necesitar en este ensamblaje. Ustedes nada más presten atención cuáles van a necesitar, cuáles tarjetas de video, qué conectores para su tarjeta madre, todos los conectores de su PC. Fíjense muy bien. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a colocar la fuente de poder con el ventilador hacia la parte inferior. Muy bien, la vamos a colocar con el ventilador hacia la parte inferior, la metemos por acá, la fuente zona de poder, y vamos a alinear únicamente con 4 tornillos, un tornillo aquí, un tornillo acá, un tornillo acá y un tornillo por acá. Estos tornillos son de rosca gruesa, son estos tornillitos que tenemos por aquí, son estos tornillitos que, bueno, a ver, se los voy a intentar mostrar ahí a detalle. Son de rosca gruesa, ustedes se van a fijar que si no entran o si entran muy fácil y se salen, pues es que no son los tornillitos. Estos definitivamente entran muy fácil y no se van a salir. Son, miren, de rosca inmediata. Así de fácil, así de sencillo. Nosotros nos la vamos a rifar inmediatamente. Así como están viendo, vean nada más. Inmediatamente. Vean, vean, vean. Y ponemos sus 4 tornillos. Una vez que todos los pusimos, únicamente aprietan un poquitín, un poquitín, un poquitín y un poquitín. Esto para que no se vaya a salir y queden perfectamente instalados. Así de rápido, instalamos la fuente de poder. Ahora vámonos con la instalación de la tarjeta madre, ¿ok? Que es lo que yo hago a continuación siempre y llevo este orden. Vamos a poner la tarjeta madre por acá. Ahora tenemos aquí ya posicionado nuestro gabinete para que nosotros podamos instalar la tarjeta madre. ¿Qué nos debemos de fijar? Ahí les va. Tienen que fijarse perfectamente que tengan estos postes preinstalados. Estos que están viendo por aquí, estos son postecitos. ¿Se dan cuenta? Hacen una separación perfecta entre la tarjeta madre y nuestro gabinete. O sea, hace la separación para que la tarjeta madre no haga un cortocircuito tocando completamente con todo el metal. Y estos son puntos estratégicos para poder sujetar la tarjeta madre perfectamente. Ahí les va, vamos poniendo la tarjeta madre para que vean
cómo se alinean todos esos. Si esos postecitos no se alinean con su tarjeta madre, obviamente hay que posicionarlos. Muy bien, ahí les va, miren, ahí pueden apreciar que ya está alineado, vean eso. Ahí está el postecito, ¿ok? Y aquí ya está alineado, o sea, lo pueden ver perfectamente que ya está alineado para que ustedes empiecen a poner la tornillería. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si no tiene los postecitos donde deberían de estar todos los orificios? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sacar una herramienta de este estilo que yo ya tengo o que muchos de los gabinetes tienen y vamos a remover el poste y lo vamos a mover hacia donde lo necesitemos. Como aquí se pueden dar cuenta que la tarjeta madre tiene muchos puntos para poner tornillería. Entonces si lo necesitamos aquí, pues ahí lo instalamos. Pero en este caso sí ya estaba todo completamente alineado, entonces lo regresamos. O esto lo pueden también, si no tienen esta herramientita, que luego vienen los gabinetes, si no las viene con su gabinete, obviamente unas pinzas, ¿ok? Algo para poder removerla. Ahora sí vamos a regresar esta tarjeta madre y vamos a instalarla perfectamente con mucho cuidado. Yo la sujeto a la tarjeta madre del disipador, ¿ok? Y la alineo lateralmente con mis manos. Y ahora sí vamos a poner los tornillitos. Aquí mucho ojo, esta tarjeta madre acá ya tiene el backplate preinstalado, ¿ok? Y la tarjeta madre lo trae. Si no, únicamente pues hay que ponerlo nosotros en el apartado trasero. Eso lo van a ver porque pues vienen luego separados esas laminitas y va aquí en la parte trasera. Muy fácil de instalar, pero en este 2021 ya todas las tarjetas madres lo empiezan a tener de buena gama, o tarjetas madres de entrada sí hay que poner esa laminita trasera. ¿Ok? Y ahora únicamente hay que poner todos y cada uno de los tornillos. Por favor, no dejen ningún orificio sin su tornillo. ¿Por qué? ¿Por qué les digo que no dejen ningún orificio sin su tornillo? Porque esto puede ocasionar que se empiece a aflojar la tarjeta madre en general y luego tengan problemas ustedes, ¿ok? Tengan problemas en los cuales pues su tarjeta madre se pueda caer o pueda pasar algo y no queremos absolutamente nada de eso. Yo ya estoy poniendo todos los tornillos, se dan cuenta, los aprieto y hasta donde me deja, ahí le doy. No le doy de más, no me cuelgo en los tornillos, no le aprieto como si no hubiera un mañana, simplemente hasta donde y termino verificando que todo sea hasta donde este da. Y ahora, pues que ya terminamos de poner la tarjeta madre, que ahorita a lo mejor la regreso, voy a ver, porque estaba muy alto este gabinete. Vamos a abrir en el apartado superior para poder instalar. Ahí ustedes ya están viendo en la parte de arriba. Vamos a ver si podemos instalarlo desde aquí. Sí se puede instalar sin problemas el disipador desde acá arriba. Entonces vamos a pasar todo su cableado hacia la parte trasera, los ventiladores, todo hacia la parte trasera. Y aquí, miren, afortunadamente aquí podemos, hasta un poquito para acá, mis hobbies, vamos a poder poner todos los ventiladores. ¿Ya vieron? Tenemos estos de 4 pines. Y aquí tenemos para 4 pines. Estos son de los ventiladores de nuestro disipador. Vamos a poner otro por acá. Ok. Y vamos a poner el de la bomba de una vez por acá. Ok. Vamos a poner todos. Y de hecho ahí nos va diciendo cuál es cuál. Y creo que el de la bomba es ese. Ya lo vi. Porque ese debe de ser especial para la bomba. Ok. Y ahora conectamos los ventiladores. Ahora sí. Conectamos los ventiladores por acá. Tienen su guía aquí marcada, tienen la guía marcada acá arriba. Ustedes ahí están viendo perfectamente cómo quedaron instalados. Ahí están instalados. Entonces vamos a pasar el cableado. Este es del RGB. Vamos a pasar el cableado para atrás. Y también ahorita vamos haciendo la buena gestión de cables hacia atrás. Vamos a agarrar estos. Y los voy a pasar también hacia atrás de esta manera para empezar a ocultar todo el cableado. Como vamos ocultando el cableado ahí atrás, ¿ya vieron? Hay que fijar que todo esté perfectamente pasado, todo perfectamente, que no se aprieten, que no se machuquen, pero que esté todo justamente hacia atrás y que no nos estorben para nada. Muy bien, ahí ya se pasaron, así que ahora vamos a poner los tornillos que ustedes están viendo por acá arriba. Vamos a poner la tornillería. Esta es de rosca gruesa.
Solo voy a poner ahorita estos por acá para dejar de estarlo sujetando y ponemos toda la tornillería en la parte superior, así. Miren nomás. Ahí ya vamos a poder soltarlo sin problemas. Y vamos a ajustarlo. Vamos a ajustar a que queden todos y vamos poniendo todos los tornillitos. Esto también lo pueden hacer con el gabinete acostado, demás, como más se les facilite. Porque no es tan alto, hay algunos que son muy, pero muy altos. Y obviamente va a ser imposible ahí alcanzar y ponerlo. A lo mejor no es imposible, pero pues sí es muy complicado. Ahora sí que ya pusimos, vamos a darle por acá. Vamos a poner su mallita. Y quedó instalado perfectamente en la parte superior. Ahora vamos a instalar las unidades de almacenamiento, las cuales pues vamos a girar el gabinetón por acá. Vamos a girarlo. Muy bien. Y aquí tenemos nosotros las bahías para hacer esta instalación. Vamos a sacarlas. Esto también va a depender muchísimo de cada uno de los gabinetes. Va a depender muchísimo de cómo vaya la instalación de cada uno de estos, así que únicamente hay que prestar atención de dónde van sus unidades de almacenamiento y cómo van instaladas, ¿ok? Vamos a poner el disco duro instalado en esta bahía, de esta manera. Vamos a, ahorita la tornillería, y vamos a poner la unidad de estado sólido instalada de esta manera, con su tornillería. Primero vamos a poner el de los discos duros, que son de rosca gruesa por acá. Hay diferentes tipos de tornillos, se dan cuenta, esos tornillos están medio raros de la rosca, y estos que son como planitos. Y no de la rosca, más bien de la punta superior de donde nosotros los estamos instalando. Vean, están medios extraños algunos y este me salió diferente. Esta es toda la tornillería que tenemos por acá. Simplemente tenemos que fijarnos que estos sí den bien, sí aprieten y no se zafen, ¿ok? Ahí está perfectamente. Ahora vamos a poner el de las unidades de estado sólido. Todas las unidades de estado sólido son de rosca fina. Son de este tipo de rosquita, miren eso. Con ese tipo de rosca. Rosca fina o rosca más delgada que la otra. Y en este caso se va a poder instalar inmediatamente. Porque pues está también muy fácil. Simplemente hay que identificar dónde va. Damos una vueltita. Y empezamos a colocar los 4 tornillitos de igual manera como el disco duro. Ahora vamos a regresar, una vez que ya están bien atornillados, estas bahías junto con las unidades hacia el gabinete. Esto tal cual como ustedes lo sacaron. Y vamos a poner estos tornillitos para asegurarlos y que quede perfectamente instalado tanto nuestra unidad de estado sólido SATA como nuestro disco duro SATA. Aquí que vamos a requerir, ahorita que estoy diciendo SATA, vamos a requerir 2 cables, ¿ok? 2 cables SATA. En este caso son los de datos, estos van a ir hacia la tarjeta madre y van a ir ahorita en este mismo momento hacia nuestros discos o unidades de estado sólido, ¿ok? Estos tienen una muesquita perfectamente visible, la ponemos por acá, tenemos otra muesquita perfectamente visible por acá. Estos son los de datos, son los que van hacia la tarjeta madre. Ahora necesitamos otros 2, como se dan cuenta, pues tienen estos otros 2 conectores. Y vámonos con el cableado de esos conectores. Este viene desde la fuente de poder y lo requerimos obviamente para que encienda bien los componentes y que estos trabajen. Y también tiene exactamente la misma muesca aquí, la misma muesca por acá. Ahí tiene una muesquita, y esto sí con firmeza y hasta el fondo. ¿Vieron? Rapidísimo nosotros instalamos las unidades de almacenamiento y continuamos con todo el cableado ahora sí hacia la parte frontal. Primero que nada nosotros tenemos que ubicar dónde van a ir conectados cada uno obviamente de estos conectores, ¿ok? Tenemos que ver perfectamente dónde tenemos que pasarlos y demás, así que visualmente hay que ubicar todos los conectores en nuestra tarjeta madre. Primero que nada tenemos el de 24 pines de este lado, que voy a pasar el cable de 24 pines lo más cercano, por el orificio más cercano, que podría ser el superior o podría ser el inferior, pero vamos a mandarlo hasta arriba, ¿ok? Para que este, pase por acá con este, ¿ok? Sin problemas. Y vamos a ver que aquí tiene un seguro. Ahí alcanzan a apreciar, ¿verdad? Que tiene un segurito por acá y también tiene el segurito por acá nuestro cable de 24 pines. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Alinear los seguros y hasta el fondo. Sí hay que ser muy firmes con esto, sí hay que ponerlo perfectamente.
En este caso se vino esta gomita, que estas gomitas protegen para que no vayan a dañarse los cables, ¿eh? Estas gomitas que ustedes están viendo que estoy poniendo de regreso son para que no se dañen los cables y también que tenga una mejor vista nuestro gabinete. ¿Por qué? Porque oculta más el cableado trasero. Muy bien, oculta más este cableado, miren. Y ahí se ve todavía mejor. Ahora debajo de este 24 pines vamos a poner el tipo C. Aquí tenemos el conector tipo C. Tenemos por acá el cable tipo C que viene desde nuestro panel frontal. Y este no lleva lado. Simplemente así como viene, lo conectamos. Debajo de ese voy a sacar en este momento los cables SATA. Ahí les va, miren. Ahí van a aparecer los cables SATA. Estos cables SATA son los que vienen desde nuestras unidades de almacenamiento. Y únicamente van a ir en este apartado. Tenemos ahí para varios cables SATA. También tiene su muesca. Es exactamente igual que instalarlos en nuestras unidades de almacenamiento. Y tienen un clic. Aquí no importa el orden, no pasa nada. El chip que controla esto es bastante eficiente y puede pasar a través de ellos en milisegundos. Ya no es como antes de que tenía que ir leyendo cada uno de los almacenamientos y ese tipo de cosas, sino que ahí queda perfectamente. Ahora, en la parte inferior viene lo bueno, viene el panel frontal. Nosotros tenemos un video completito para el panel frontal, que esto es lo que más se le complica a las personas, ¿ok? Que esto es lo que más dicen, oye, pero todo esto está muy difícil. Vamos a pasarlo por la parte más cercana, que creo yo es esta, ya lo andaba pasando por ahí arribita, ¿ok? Y el panel frontal no es tan difícil como parece, ahí viene bien marcado, ahí dice HDD LED, tenemos bien marcado por acá que dice Reset Switch, ¿ok? Y tenemos el de Power Switch, ¿ok? Tenemos todos bien marcados y aquí debajo viene bien marcado. Si se les complica, como les digo, tenemos un tutorial, ahí viene bien marcado, miren. Se les complica, tenemos un tutorial perfectamente de cómo instalarlo. Entonces, vamos a poner el de Reset de esa manera, ahí van viendo. Ponemos el de Power que va exactamente en la parte superior, eso está escrito ahí debajo. Y ponemos el de HDD LED en la parte lateral del de Reset. Bien, así de rápido instalamos nuestro panel frontal. Después de este, vámonos a poner el de USB 3.0, ¿ok? Vamos a pasar este por acá. Vamos a pasarlo por ahí abajito. Y aquí está el USB 3.0. Tiene una muesca de este lado. Tiene una muesquita de ese lado. Y vamos a ponerlo de esa manera. ¡Pum! ¿Ok? Vean, inmediatamente. Todos vamos poniéndolo súper rápido, inmediatamente, sin complicaciones. Así que ustedes tranquilos. Y por último, pasamos el del audio, que siempre lo encontramos en la parte inferior izquierda. El del audio por acá. Y vamos a colocarlo como tiene los pines marcados, ¿ok? Porque tiene un pin que no está, ¿ok? O más bien que está completamente capado y nuestro conector igual. Si ustedes intentan poner alguno de estos tipos de conectores en otro, o sea, este tipo de cables en otro conector, no les va a dar, ¿ok? No les va a dar. Ahora con la instalación de la tarjeta de video, en este caso, todas estas Founders Edition traen un conector algo extraño, que es este conector que tenemos por acá. Vean, es un conectorcito con muchos pines por acá y los pines normales por acá. Que bueno, vamos a utilizarlo, vamos a ponerlo en la parte ahí central, pero vamos a poner la tarjetona de video. Primero que nada hay que ubicar dónde vamos a poner la tarjetona de video. En este caso es en el primer PCI Express. Y ahora sí, vámonos a instalarla. Ahí creo ven perfectamente que vamos a poner en el primer PCI Express. Y yo ya removí, ¿ok? Yo ya removí las dos bahías que necesitamos para poder nosotros instalarlo y que los conectores y todo lo de la parte trasera de nuestra tarjeta de video pues podamos utilizarla. Muy bien, entonces únicamente hacemos esto, alineamos por acá, la alineamos hasta el fondo, hace clic el segurito ahí atrás, ¿se lo escucharon? Y únicamente vamos a poner sus tornillos para asegurarla antes de hacer alguna conexión. Aquí tengo otro tipo de tornillito que es de rosca gruesa. Todos son rosca gruesa o rosca fina. En este de los gabinetes normalmente es pura rosca gruesa. Y vamos a sacar, miren, por aquí hay un orificio para sacar el cable PCI Express. Entonces lo que vamos a hacer es, por ese pequeñín, por ese orificio que tenemos por aquí, vamos a sacar un cable PCI Express, el cual viene desde nuestra fuente de poder, muy bien, y trae el 6 más 2, por lo tanto son 8 pines, ¿ok?
Alineamos, tiene su segurito por acá, al igual que los otros conectores. Y únicamente, ¡pum!, lo ponemos. Y ahorita que estaba viendo que pusimos este PCI Express, estaba recordando que nos hizo falta un conector en la parte superior, un conector sumamente importante, que a mí en este momento se me pasó y no me quiero hacer el que a mí no me ocurren errores, nada de esto. ¿Ok? Porque sí, luego olvidamos unos pequeños detalles, pero obviamente siempre en las revisiones, nunca enciendo un equipo sin fijarme perfectamente. Y ahorita, mientras estaba conectando recordé el conector EPS, el conector que alimenta el procesador. Miren, véanse para acá, es este conector que tenemos arriba. Tenemos uno de 8 pines y tenemos uno de 4 pines, ¿ok? Y ese, cuando estábamos conectando todos, debimos de haberlo conectado, pero puse la tarjeta de video antes. Pero no pasa absolutamente nada, siempre y cuando pues, recordemos conectarlo. Obviamente se me pasan algunos, pero obviamente nunca dejo de conectarlos. Nunca he enviado una computadora, así que funcione perfectamente y demás, porque pues obviamente también todas las probamos. Primero que nada vamos a poner uno de los dos, porque vamos a terminar poniendo los dos, ¿ok? Vamos a terminar instalando los dos, así que prestemos atención a cuál va a ir primero. Y vamos a sacarlo por aquí abajo, vamos a acomodarnos un poquito bien. Para este conector, muy bien, ponerlo de esta manera. Tiene también su seguro hacia cierto lado, o sea, está perfectamente indicado. Muy bien, ya lo pusimos así. Pero hay que hacerlo ahorita, justamente cuando ponga el otro, lo voy a hacer para acá, para que no peguen. ¿Ya vieron? Porque ahí pegaría. Pero necesitamos primero poner este otro. Así que primero saco este y todo me lo debo de acomodar para dejarlo perfectamente. O hasta lo pueden instalar antes de poner el disipador, ¿ok? O sea, hay muchas maneras. Y aquí lo abrimos en dos, utilizamos este conector. De hecho, entran perfectamente cualquiera de los dos para alimentarlo, así que ustedes no se preocupen mucho. Pero debemos de fijarnos muy bien y yo pongo primero el del lado derecho, ok, ahí está. Y ahora sí sacamos este a la vez que vamos a remover este lateralmente para dejarlo que no toque con el ventilador. Muy bien, ahí ya lo hicimos a un lado. El ventilador gira perfectamente, ya no tenemos problema de que se nos vaya a atorar ese ventiladorcito. Y con eso tenemos el ensamblaje interno completito, pero hace falta un paso muy importante. ¿Cuál paso muy importante? Hace falta la hermosísima gestión de cables y verificar que todos los conectores extras estén bien conectados, ¿ok? En este caso tenemos un ventiladorcito aquí extra que podemos conectar por acá, que es el ventilador trasero, pero este va hacia la tarjeta madre. Entonces levantamos nuevamente nuestro equipo por acá y buscamos dónde instalarlo, que tenemos que hallar que esté completamente libre alguno, que puede ser en la parte inferior, así es. Vámonos hasta la parte inferior, por aquí lo sacamos y ahí conectamos el cual es un hub. Pues bueno, va a depender obviamente del gabinete, no todos los gabinetes lo tienen, sí. Tiene un hub, ahí está ya conectado y seguimos revisando. Muy bien, ya está conectado ya está conectado todo. Nos va a sobrar el del RGB de este ventilador que tiene una conexión especial, no la tenemos aquí, pero ustedes deben de encontrarla, la conexión para conectar el RGB hacia la tarjeta madre. En este caso, pues yo no la tengo porque este disipador es de pruebas y lo traigo de aquí para allá, pero no se preocupen, que simplemente es el RGB del apartado ese pequeñito de la bomba. Ok. Ahora vamos a hacer una perfecta gestión de cables. Ustedes están viendo todo este cablerío. Ustedes están apreciando que, ay no, esto es un despapalle. ¿Qué vamos a hacer? Primero que nada, ir organizando mentalmente dónde van a ir cada uno de los conectores, dónde van a ir cada uno de los cables y vamos a empezarlos a alinear. ¿Cómo es esto? Simplemente pasamos por acá. Muy bien, este va a ir por acá. Pasamos por abajo todos. Este va a ir así. E inmediatamente vamos a ir haciendo la gestión de cables perfectirijilla. Vean eso. Alineamos, estiramos un poquito el cableado sin estirar lo demás. Ufa. Y empezamos a hacer esta hermosísima gestión de cables inmediata. Inmediata. ¿Ven eso? Estiramos un poquito. Ufa, va quedando perfecto. En este caso, pues este gabinete tiene esos cinchitos o esos velcros para que nosotros podamos hacer esa gestión de cables. Pero en este caso, nosotros
Si no los tiene, tenemos que utilizar algunos cinchos, tenemos que utilizar algunos cablecitos, algo para unirlo. Y en este caso sí tenemos varios. Tenemos aquí unos cinchitos o tenemos cablecitos de este estilo que vienen con las fuentes de poder o que vienen con el gabinete y demás. Entonces vamos a utilizar este por acá y vamos a agarrar este. Porque todos estos apartados que están viendo aquí, estas pestañitas, son para pasar los hinchos y hacer la gestión de cables. No crean que vienen únicamente ahí, de adorno. Entonces pueden pasarlo por aquí. Pueden pasarlo por aquí. Y obviamente ir haciendo la gestión. En este caso este cincho está muy chiquito. Este cincho no nos ajustó para eso. Déjenme, eso mero. Acá tengo uno más larguito. Ahora sí. Este cincho ya está más largo y ahora sí, este sí va a alcanzar. Este sí va a alcanzar y les digo, ajustan perfectamente y vámonos. Y ese cinchito más pequeño, pues nosotros podemos alinearlo para estos de acá. Vamos a ponerlos más planitos. Todo este cableado. Y podemos ponerle un cinchito por acá, ¿ven eso? Y listo. Por acá ponemos este otro cinchito. Muy bien. Terminamos de cortar los excedentes. Muy bien. Acomodamos los cables hacia la parte inferior. Y tenemos nuestra gestión de cables perfectamente hecha. Únicamente ponemos la tapadera y terminamos el ensamblaje. Pero hace falta, obviamente, encender esta maquinona que tenemos por acá. Hace falta ver si la armamos perfectamente. Y vámonos presionando el botón de encendido. Ay, haciendo chanquitos porque encienda a la primera. ¡Ah! Y encendió esta belleza. Yo sé que ustedes van a decir, le hace falta RGB mi proto, pero bueno, es una guía completita en la cual, pues si ustedes quieren ponerle RGB y demás, pues va a ir de rechupetes. Pero miren nomás, qué belleza, qué chulada. Estoy extasiado con esto del ensamblaje y las computadoras, pero eso es todo de este hermosísimo video. Recuerden que tenemos un canal secundario de vlogs, donde subo todo lo de mi vida diaria con los carros. Soy un amante empedernido de los autos, para que también me sigan por allá. Y listo, nos vemos en un próximo video. El otro canal se llama Proto Raúl, está en la descripción por si no ubican. Proto Raúl, ese es también mi Instagram personal, para que vayan y me comenten y digan que vienen de este videazo, que está de 10. Nos vemos, hasta la próxima, bye bye. ¡Wow! Esta PC sí que está de rechupetes. Yo soy el chico de los comerciales. Aunque no vengo a decirles el comercial, ya me cansé. Ya me cansé de estarles diciendo comerciales. Mejor vamos platicándoles unos secretos de estos ensamblajes, los cuales... Bueno, sí que sí tengo que decirles los comerciales. En esta ocasión les vengo a recordar a URCDK, el cual vende licencia muy bajo costo para que ustedes puedan activar su Windows o su Office. Les recomiendo totalmente pagar mediante PayPal, de esa manera 100% segura e inmediata su compra. Yo quería decirles consejos que a lo mejor ni sé, porque pues yo no soy experto. Pronto soy el experto, yo ni tengo idea, no sé qué hago aquí. Pero aquí me tiene diciendo comerciales todo el tiempo. Bueno, ya me voy.